Buen día a todos. Qué bueno estar aquí. Gracias, Pastor Alfredo, mi amada Imelda, toda la familia. Nuestro cariño inmenso y colaboradores de esta causa eterna, edificadores del cuerpo de Cristo, que es la expresión viva que Dios tiene para manifestar su propósito en la tierra. Y estamos muy agradecidos que el Señor nos permite ver lo que está ocurriendo en medio de todas las cosas. El Señor reina. Muy contentos por el avance de esta casa y el propósito de formación en principios y valores de reino a través de una generación comprometida con una mentalidad gubernamental para hacer que la educación, la política, la economía pueda ser redimida a través de lo que Dios ha diseñado para el avance de nuestras naciones. Hace ya 15 años estamos en Miami. Les dije que hace un mes nos fuimos a Houston. Me fui con mis hijos, siendo ya ellos unos adolescentes, 18, 15 años. Ya están casados todos. Mi esposa y yo estamos en casa disfrutando una buena etapa. Usted no se goza, pero yo sí. 7 nietos, así que yo les aclaré que soy abuelo, pero no viejo. Y ver el favor de Dios durante este tiempo de los últimos 10 años empeñados con un equipo de ministerios, creando una red de apoyo, de avance y queriendo ser un aporte al el elemento de formación y transformación. Trabajamos en 16 naciones con iglesias y ministerios comprometidos con un diseño de reino para hacer que la expresión de la gracia de Dios y la justicia del nuevo pacto se exprese en la vida de los hijos y que logramos ver en nuestras ciudades y naciones lo que Dios se ha establecido en Cristo Jesús. Cabalmente quiero leer en Marcos capítulo 1, verso 14, lo que es la proclama que Jesús hace cuando Él irrumpe en el tiempo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar y salvar los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. La tierra había perdido, era el orden, el diseño y el reino y reinado de Dios. Por eso clamaba que retornara de nuevo a la tierra su reino. Y el rey viene para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso cuando el reino es recuperado y restablecido, entonces la acción salvífica del hombre, o sea, tú y yo fuimos salvados, no como la meta final de su propósito, sino como el trámite inicial para que volvamos a ver y a entrar al reino de Dios. O sea, Jesús viene no para salvarte. Él viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Salvarte a ti y a mí es solamente un trámite donde Él nos hace nacer de nuevo para que volvamos a ver y a entrar al reino de Dios y ahí participemos en el cumplimiento de su propósito eterno. Por eso la proclamación de Cristo Jesús fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Dice que Jesús, comenzó a predicar el evangelio, pero aclárelo bien, del reino de Dios. Cuando entendí esto, por dentro mismo renuncié a ser un predicador del evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces podemos estar predicando el evangelio, pero no predicando el evangelio del reino de Dios. Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Entonces cualquier persona que predique una buena noticia predica el evangelio. Si yo le hablo a una persona en una crisis financiera de que va a salir adelante, que Dios le va a sacar de esa situación, le estoy dando una buena noticia, le estoy predicando el evangelio, pero no le estoy predicando el evangelio del reino de Dios, porque el reino de Dios no está en solucionar tu problema, sino en realizar tu propósito eterno. Entonces, cuando hay un mensaje de motivación, de solamente que la gente se sienta bien porque su problema se resuelve, aunque su propósito no lo realice, el evangelio está mutilado. Si el evangelio no es lo que es en Cristo el reino, será solo una buena noticia, pero no vendrá un reino. Y tendremos gente salva, porque eso es una obra de gracia, pero no tendremos gente comprometida con una acción del reino. Ahora, Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Luego dice que él continuó, iba por las aldeas y ciudades anunciando y predicando el evangelio, y vuelve y lo aclara, del reino de Dios. Y él dijo: porque para esto he sido enviado. Él no fue enviado para darle buenas noticias a la gente. Él fue enviado para predicar el evangelio del reino de Dios. Y luego, cuando termina su obra en la cruz y resucita victorioso con pruebas indubitables de que él había cumplido, se presentó a sus discípulos durante 40 días enseñándoles acerca del evangelio del reino de Dios. Diga, comenzó, continuó y concluyó su ministerio terrenal con un solo mensaje: el reino de Dios. Y él dijo: como el Padre me envió, también así yo os envío. Diga, soy un enviado para que el mensaje del reino de Dios sea conocido. Pero él dijo cómo, o sea, con el mismo mensaje, de la misma manera, con el mismo propósito y con el mismo poder, así también. Entonces, soy el mensaje. Diga, soy el mensaje. Porque no solamente es mensaje, sino modelaje. Por eso tú eres un representante visible, real, que hace manifiesto, diga, expresar el reino de Dios, extender el reino de Dios. Y ese reinado comienza en tu vida, y ese reinado se expresa en tu casa, que es el segundo ámbito de gobierno, y ese reinado afecta a tu mundo. Y tu mundo se circunscribe al área de tu influencia. Por eso el Señor no te envía a salvar el mundo, sino a influenciar y salvar tu mundo, porque tú eres el representante del reino en tu área de influencia y de gobierno. Un vecindario, una escuela, una comunidad cercana, una ciudad, no sé cuál sea tu mundo. Tu mundo es tu ámbito de presencia y de influencia, donde el reino tiene que ser conocido, porque el reino está dentro de ti. Nadie dijo amén. Y Jesús, para asegurarnos, entonces nos ubica en el tiempo. Diga, en el tiempo. La palabra muestra que Jesús en ese mensaje muestra el tiempo.
el tiempo se ha cumplido. Wow. Ahora entonces viene para un momento histórico. El Cristo eterno irrumpe en la historia de los hombres para que el propósito eterno se lleve a cabo. Israel ha tenido más de 400 años de silencio. No tiene una voz de Dios que le dirija, que lo confronte. Mató a sus profetas, renunció al gobierno de Dios. Esa nación ha abortado el pacto y Dios se ha desatendido de ella. 400 años de oscuridad. Cuando hay ausencia de un orden divino, entonces viene reemplazado por un diseño humano. Escuche esto: los 400 años de silencio es donde la nación pierde el norte. Y de aquella declaración, cuando Dios los elige: yo hago de ustedes una nación que sean reyes y sacerdotes y luz a las naciones, les da un código de justicia, les entrega la ley. Dios le reveló a Israel la ley, los principios de justicia y de gobierno, como un pueblo que sería gobernado por él para hacer luz a las naciones. Pero cuando esta nación entró en esa oscuridad, de la palabra que Dios le dio, crearon un sistema religioso, se llama judaísmo. El judaísmo no fue lo que el Señor le entregó a Israel. Él les entregó la ley, los principios, los estatutos y mandamientos, donde serían gobernados como una nación de reino. Pero como perdieron el norte, entonces de la ley hicieron una religión, se llama judaísmo. Y como toda religión, entonces ritos, ceremonias, estructuras, jerarquías se empieza a construir. Y es por eso que cuando Jesús llega, entonces el judaísmo tiene tres grandes sectas: los fariseos, que son legalistas, apegados a la ley, defensores de la letra. Están los saduceos, un poco ¿qué diría? Indiferentes a lo que es el mundo espiritual. No aceptan las acciones sobrenaturales de los ángeles. No tienen conciencia de ese ámbito, con una mentalidad de aristocracia sacerdotal. Y están los esenios, un grupo que ha tomado de esa ley para sentirse que se aíslan del sistema mundano, de la materia, del mundo pecaminoso, y se encierran a esperar que Dios haga algo. Tres sectas tenía el judaísmo, o sea, una religión dividida, y parten de un mismo entendimiento de la ley. Dios no dejó el judaísmo para Israel. El judaísmo lo construyó la nación. De igual forma, el Señor Jesucristo no nos dejó el cristianismo. Wow, mucho silencio. Él nos dejó el evangelio del reino. Pero como hemos perdido, igual como Israel, después de 300 años de proclamación apostólica, Pablo y los apóstoles enseñaban acerca del Señor Jesucristo y predicaban el evangelio del reino de Dios. Así concluye el libro de los Hechos, la acción apostólica. Esa iglesia que entendía el mensaje del reino no tuvo templos, no construyó ningún auditorio. Ellos llevaron el reino, y en las condiciones históricas que vivieron fueron fieles al mensaje y trastornaron un imperio. Desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Predicó a Cristo y extendió el reino. Esa iglesia, la gente decía: estos que trastornan el mundo entero han llegado también aquí. Ellos no estaban extendiendo el cristianismo, ellos estaban predicando a Cristo y extendiendo el reino. Nadie dijo amén. Diga: el reino de Dios. Pero después de que Constantino oficializa la fe y hace que esa iglesia
que había afectado el imperio, que sentían que había una fuerza que no la podían identificar, porque no existía un caudillo, no había un líder, solamente una multitud que habla de que hay otro rey que se llama Jesús. Estos cristianos nos han afectado desde la plaza pública hasta la casa presidencial. Han llegado con esta palabra. El imperio tembló. Y entonces su trampa fue entregarle los templos paganos para que se reúnan y celebren su culto. Y desde entonces empezó la pugna de los lugares de templo, y los obispos a pensar cuál era el más importante. 4 grandes regiones empezaron a tener un control eclesiástico de las comunidades cristianas encerradas ahora en templos: el obispo de Cartago, el obispo de Constantinopla, el obispo de Alejandría y el obispo de Roma. Pelean por un dominio territorial sobre los cristianos hasta que surge la propuesta de que haya un obispo universal y sea en Roma. Es cuestión de historia para ver cómo entonces ahora se consolida la iglesia, y se le llama universal o católica, pero que tiene un centro en Roma, y surge el papado. De eso es una iglesia institucional: dogmas, jerarquías, estructuras de poder que han creado el cristianismo. Diga cristianismo. Eso es un diseño humano. Y de esa vertiente venimos nosotros en el siglo XVII, cuando surge una reforma, 1500 y algo, una reforma protestante, pero que es para reformar un elemento de doctrina, pero seguimos anunciando el cristianismo. Tú y yo no somos propagadores de la religión cristiana. Tú y yo somos extensivos del reino de Cristo. No confunda la religión cristiana con el reino de Cristo. Aló. Tenemos que volver a que el reino de Cristo sea el que se dé a conocer, no la religión cristiana. Por eso el cristianismo ha crecido, o más bien se ha multiplicado, pero el reino de Cristo no se ha expresado. Y esa es entonces lo absurdo que podemos ver en una Latinoamérica que va volcada a ser cristiana evangélica, pero es un continente en vergüenza, pobreza, corrupción y miseria. Es vergonzoso, pero le voy a citar un caso que se replica en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en Salvador, Nicaragua, Costa Rica y todo el continente. San Pedro Sula, por censo oficial, religión evangélica. Por censo se cree que entre el 40 o 60% de la población dijo que pertenecía a la religión evangélica. El censo dice: la última década ha sido un crecimiento vertiginoso de la religión evangélica, que ahora entonces casi la mitad de la población de esta ciudad pertenece a esa religión. Y en efecto, tú vas a San Pedro Sula, la segunda ciudad del país de Honduras, y ve inmensos megatemplos, grandes megaministerios, congregaciones de 30,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000. ¿Sabe? Hay 2,100 iglesias evangélicas. ¿Cuántas? 2,100 en una ciudad de 1.200.000 habitantes. Entonces, en la última década, la iglesia evangélica es numerosa. Tiene cadenas de televisión, 3 cadenas de televisión, colegios, universidades evangélicas, megatemplos evangélicos, programas evangélicos, lo que quiera es evangélico allí. Pero es una vergüenza al evangelio del reino que supuestamente la ciudad más evangélica del continente es la segunda más violenta del mundo. En la última década, donde más creció el evangelio, o más bien el evangélico,
ha crecido la delincuencia, se multiplicaron las pandillas, las maras. En la década en que introdujo el narcotráfico con una violencia impresionante, los índices de corrupción son alarmantes. La influencia de pobreza y desempleo se disparó. El índice del analfabetismo no se ha disminuido. La multiplicación de prostitución y droga se aumentó. Oh Dios mío, ¿qué ha pasado? La década en que más creció la iglesia evangélica es la década en que la ciudad ha experimentado su más profunda desgracia. Algo me dice que está mal, y que la iglesia evangélica tenga más templos y más gente reunida no es garantía de que el reino de Cristo tenga mayor expresión. A usted le debe incomodar y a mí también, y eso nos tiene que llevar a replantear qué estamos predicando, qué tipo de creyente estamos formando, qué iglesia nosotros estamos desarrollando. ¿Estamos desarrollando una iglesia evangélica? ¿Queremos más cristianismo en la ciudad? ¿O queremos ver el reino de Cristo en nuestra vida, familia y comunidades? Diga: el reino de Cristo. Entonces, aquí es donde viene nuestro desafío para revisar nuestra proclamación, nuestra consolidación, nuestra formación de creyentes. Necesitamos ser lo que el Señor dice que somos: embajadores en el nombre de Cristo, que son enviados para reconciliar lo que Cristo ya reconcilió. Alabado sea su nombre. Diga: soy un agente de reconciliación. Tú eres un embajador. ¿Cuántos lo creen? Si no asumes tu posición en la que estás en el reino, aleluya, por causa de tu elección y salvación. Porque la salvación no fue para llevarte al cielo. La salvación no fue solamente para perdonar tus pecados. La salvación no fue para librarte del infierno. Salvarte es el trámite para entrar al reino. Y al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes, y nos hizo reyes, y nos hizo reyes. Él no me salvó para que le cante el domingo. Él no me salvó para que sea un fiel ujier en el templo. Él me salvó para que sea un rey efectivo en la tierra, y reinaremos sobre la tierra. Grite tierra. Oh, aleluya. Necesito matar al sacerdote que tengo en mi corazón, porque tengo un diseño arónico, levítico, donde creo que el templo, cantar, danzar, alabar, ofrecer sacrificios, es para lo que yo fui elegido. No, yo no soy un sacerdote del orden de Aarón o de Leví. Yo soy un rey y sacerdote del orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un rey de justicia, es un rey de paz. Grite: paz. Oh, aleluya. Diga: soy un rey. Gloria al Señor. Vamos, sacuda al que está al lado. Diga: mata al sacerdote, resucita el rey que está en ti. Vamos, dígalo: el rey que está en ti. Si no piensas con mentalidad de Melquisedec, entonces por eso es que no puedes ver el reino. Y hemos sido muy eclesiásticos en nuestra dirección, muy templocéntrica, y hemos perdido nuestra cosmovisión del reino. Por eso hablamos como Aarón: hermanos, vengan al templo a buscar la presencia de Dios. Esto no es ningún templo, esto es un auditorio, esto es un centro de reunión, un lugar de capacitación de los embajadores. Esto es una embajada. ¿No le gustó? Esto no es ningún templo. El templo eres tú, donde la presencia de Dios habita, y no tienes que ir a buscarla a ningún lugar. Por eso hablamos como Aarón: yo estoy en el reino. Diga: estoy en el reino.
Él me trasladó de la potestad de las tinieblas, que es un sistema de pensamiento de oscuridad e iniquidad, producto del diseño humano en rebeldía contra el orden de Dios, y me trasplantó al reino de su amado Hijo. Diga, ya estoy en el reino. El reino no es un lugar al que yo voy. El reino es un ámbito al que yo pertenezco, del que yo fui diseñado en la eternidad, en el reino eterno, para el propósito eterno. El reino no es el cielo. El cielo, la tierra y debajo de la tierra son ámbitos donde Él reina. El reino es la expresión de la vida del rey, donde su presencia, influencia, cultura, voluntad se establece, y quienes participan de ese ámbito experimentan lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso se pone como patrón el cielo, que es el trono de Dios, porque allí solo se ejerce un reinado y se cumple una buena voluntad. Pero ese orden celestial es el que la tierra tiene que reproducir, y para eso fue que Dios te dejó a ti y a mí aquí en la tierra. El rey vino a traer el reino, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y dijo: ahora el reino está entre ustedes y con ustedes, porque yo les hago nacer de nuevo para que puedan ver y entrar al reino de Dios. Diga, estoy en el reino y vivo las dos realidades de ese reino eterno. Las dos realidades de ese reino eterno es que desde la eternidad y hasta la eternidad se expresan en un elemento de tiempo y espacio. Por eso veo la realidad de un reino ya, pero que todavía no es. De un reino que ya está presente, pero también de un reino que está por venir. Es el reino en su expresión actual, pero también el reino en su consumación total, cuando el Rey de Reyes establezca en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra el diseño del reino de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y tú participas como un embajador. Por eso Pablo nos habla de que somos embajadores en nombre de Dios, enviados a reconciliar a los hombres y al mundo con Dios. Por eso nos envía con un ministerio de reconciliación. ¿Por qué? Porque ya fue establecido. Porque cuando Cristo murió y resucitó, Él dijo que había reconciliado consigo mismo todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, sean visibles e invisibles, tronos, principados y potestades. Todo fue unido en Él para que Cristo sea el todo y en todos. Aleluya, diga, ya está hecho. Entonces Él dijo: por cuanto ya está hecho, os envío. Aquí es donde nosotros, como enviados, entendiendo el cumplimiento del tiempo, entramos a operar en el momento en que Dios nos ubica en su proceso histórico. Tú y yo estamos aquí ahora, después de la cruz. Tú no tienes que estar mirando qué hizo Abraham, qué hizo Elías, qué hizo David. Todos ellos a su tiempo y en su generación fueron fieles al propósito de Dios, pero durmieron. Tú y yo estamos aquí ahora, vivos, para hacer efectivo el propósito por el cual nos ha elegido. Y Él no nos eligió para estar el domingo reunidos cantando. No estoy diciendo que no debemos reunirnos.
Pero si eso es lo que se suscribe mi fe, y solo apunto a estar en un lugar para dar culto y cantar, entonces yo estoy llevando el modelo del templo, y el modelo del templo no es el diseño del reino. En el reino, el templo eres tú, y el propósito de Dios es que su reinado se establezca. Diga: soy un embajador. Un embajador no es elegido por el pueblo ni nombrado por los hombres, es posicionado por el rey. Un embajador lo asigna es el rey o el presidente. El pueblo no vota. Diga: soy embajador. Por eso tú has sido elegido por él. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí. Eres un elegido y Él te envía como embajador. Qué bueno que tu participación en el reino no depende de que otros quieran o que otros te envíen, sino que el que te eligió y te salvó te envía. Diga: soy enviado por Él. Por lo tanto, nadie tiene potestad de removerlo. El único que lo nombra es el único que lo remueve. Ay, ay, ay. Diga: estoy en el reino. Si tú estás en la religión ocupando un puesto, te pueden remover. Pero si tú estás en el reino haciendo una función, solo el que te puso te podrá quitar. Y como Él te envió, Él te sostendrá hasta que acabes la carrera y completes tu propósito. Dije que completes tu propósito. Aleluya. Tú tienes un propósito eterno que corresponde al reino. Escúcheme. Y mientras seas fiel al propósito, entonces estás protegido. Un embajador es enviado para cumplir la agenda, la política, y representar y extender la cultura del gobierno que lo envía. Por eso él va allí, no con la mezquindad de su propia agenda, buscando sus intereses, queriendo lograr lo suyo. Un fiel embajador viene en nombre de su gobierno a establecer que las leyes, culturas y políticas de su país se representen y se extienden en el territorio en el que yo estoy enviado. Por eso, como eres embajador del reino de Cristo, tú no fuiste enviado a extender la religión cristiana, a llevar tu agenda, a lograr tus sueños. Tú fuiste enviado a cumplir el propósito del rey, y por lo tanto el rey hará que tu sueño se cumpla. Diga: soy un embajador con un ministerio de reconciliación hecho ya. Un embajador entonces habla, expresa en su mensaje y modelaje lo que es la ideología, la cultura, el idioma, la política de su país. ¿Cómo te sentirías como colombiano si estuviéramos aquí reunidos ante una comunidad internacional, y entonces se está haciendo una expresión de cada cultura, idioma, forma de vida que represente su país? Y entonces dicen: bueno, y ahora vamos a presentar al embajador de Colombia, viene para darnos su propuesta. Y yo saliera con voy a ilustrar esto porque como más cercano a donde estoy, un traje de charro, sombrero mexicano, y saliera desfilando: órale, no te me agüite, mis compañeros. ¿Cómo te sentirías tú? Como él habla, como él se viste, no me representa. ¿Tú te sentirías que eres colombiano? Porque el que te está representando, su forma de vestir, su forma de hablar y su cultura no es la tuya. Así se siente el cielo.
envió sus embajadores para llevar su cultura, su lenguaje, su mentalidad. Pero los que vamos tenemos un traje de evangélicos, un lenguaje de religiosos y una cultura del cristianismo, pero no tenemos la agenda y la cultura del rey. Diga reino. Y último, un embajador va respaldado con todos los recursos económicos, militares, de lo que sea, del país que lo envía. Un embajador no llega. Yo no he visto el embajador de Colombia en Estados Unidos vendiendo empanadas y tamales colombianos para pagar la embajada. ¿Aló? Él está respaldado por el Tesoro Nacional. Su desarrollo de programa ya está incluido en el presupuesto de gobierno y garantizado, porque allí él va respaldado con esto. Además, nadie puede hacer nada contra él en esa embajada, porque la autonomía territorial, gubernamental, militar de su nación lo respalda. En otras palabras, ahora la inversa. En eso que se llama embajada norteamericana, ¿sabía usted que es territorio estadounidense? No es territorio colombiano. Y tú como colombiano y yo quisiéramos entrar a ese territorio y, respetando las leyes, nos pueden detener y nos va a juzgar el gobierno americano, porque ese no es territorio colombiano. Por eso se llama embajada. El espacio que esa embajada ocupa es un territorio americano, donde las leyes, el gobierno y cualquiera que quiera entrar a protestar o hacer algo, Estados Unidos puede enviar sus fuerzas militares a defender su territorio y su embajador. ¿Lo está entendiendo? Tú y yo somos embajadores. Él nos envió, y donde tú entres te constituyes en embajada. Tu espacio está protegido por el ejército celestial, y el tesoro del cielo te respalda en la tarea que estás haciendo. Alabado sea Dios. Hijo del reino, no tendrás que vender empanadas para hacer tu labor. El rey te asegura tu protección, tu provisión, y te respalda en tu propósito. Y cuando un embajador opera, goza de un privilegio único. Se llama inmunidad diplomática. Diga, estoy inmunizado. Diga, estoy inmunizado. Ninguna fuerza ilegal puede tocarte. Tú gozas de una inmunidad, no de un gobierno humano, sino de un reino que representa. Esto suena iluso, pero es la realidad de la que nosotros hemos sido enviados. Ahora, como enviados, trabajamos en una tarea de reconciliación. Por eso mi mensaje: restaurar al hombre con Dios, reconciliar al hombre consigo mismo, porque es un ser muerto, fragmentado, dividido y rebelde. Reconciliar al hombre con su prójimo y reconciliar al hombre con su creación. Amado, la agenda es intensa, pero esa es la intención por el cual Él reconcilió todas las cosas. Como hijos del reino y embajadores reales, nos corresponde entonces
que la tierra sea reconciliada. Nos interesa la administración y mayordomía de nuestro planeta. No puede estar en manos de los impíos. Tú y yo somos la única agencia o el único ente real y legal que el rey tiene para llevar a cabo en la tierra su proyecto. Su mano arriba, póngase de pie y diga: cuenta conmigo, Señor. Les quedo debiendo la segunda parte. Son cosas poderosas, porque iría a hablar de la interpretación del tiempo cumplido desde una cosmovisión. Diga: tiempo cumplido. Y Jesús se lo dijo a Natanael: a partir de ahora veréis el cielo abierto. Trae un cumplimiento profético para ubicarnos en la realidad de nuestro tiempo, con una cosmovisión de reino: el cielo abierto, el rey sentado en su trono, teniendo dominio sobre todo, donde se dispensa lo mejor sobre la tierra. Diga: cumplimiento del tiempo. Segundo, cumplimiento de las escrituras. Él dijo: hoy se ha cumplido las escrituras. Como los anuncios proféticos nos aseguran un destino. 3. Cristo vino a traer cumplimiento de la ley y la justicia. Dice: el cumplimiento de la ley es Cristo. Como la ley moral y la ley ceremonial tienen ahora una transmutación a principio de justicia en el nuevo pacto. Y cuarto, Él dijo que vino a cumplir todas las promesas. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Y como basado en la promesa que se dio al hombre cuando perdió el reino, Génesis 3:15, la promesa viene. La promesa es Cristo, dice Gálatas, y todas las promesas son cumplidas. Y ahora camino con un derecho de herencia, viendo la realidad, el cumplimiento. Eso me da a mí una lectura cairótica, no caótica, de mi proceso histórico, y asegurado en lo que el rey hizo. El reino eterno tendrá expresión en nuestro tiempo. Aleluya. Mire al pastor Alfredo y dígale: vuélvalo a invitar para que complete la enseñanza. Aunque él no me invite, yo vuelvo, tranquilo. No sé cuándo, pero así será. Porque tengo un compromiso con él, con esta casa y con el reino. Muchos años de conocerle, antes de que muchos de ustedes le conocieran. Estuvimos ya más de 15 años en un proceso en Latinoamérica interesante. 20 años haciendo una tarea con otros compañeros. En el local pequeño, el primero, luego en el de la 119, y no me había invitado a este, pero yo me invité. Pero lo que me compromete es que un hombre que tiene una mentalidad de reino, entendido con una generación gubernamental, empresarial, productiva, que no está jugando a la religión, sino que está interpretando el reino como una realidad en todos los asuntos de la vida. Y oro que Dios te use con sabiduría para que esta hermosa generación sean entrenados y formados para ser enviados como embajadores del reino. Y nuestra ciudad y nuestra nación pueda también oírse: estos que trastornan han venido aquí. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Verás
verás y verás que tus hijos naturales y ministeriales te traerán el gozo de que el esfuerzo invertido ahora lo retribuye en recompensa, porque muchos de ellos estarán en la empresa, en la economía, en la educación, en el gobierno. Los embajadores tienen su espacio jurisdiccional en el que tienen que obrar. Son embajadores. Oh, aleluya. Amados, déjame un minuto, por favor. No podemos seguir más construyendo zoológicos evangélicos para encerrar a los leones. Los leones en los zoológicos están en las jaulas, pero no es su hábitat. Nos causan diversión, no nos intimidan. Ellos están en su hábitat, en zoológicos. Ellos no pertenecen a ese mundo. Allí solo son asuntos de diversión. Nos distraen. Preparémosles la selva. Y estos leones en su hábitat mostrarán lo que son. Hemos convertido nuestras congregaciones evangélicas en inmensos zoológicos donde los leones están enjaulados. Se divierten, se les alimenta, sobreviven, pero no reinan. El león reina en su hábitat. Y tú, por el león de Judá, fuiste escogido para ser un rey y entrar al reino de Dios. Ese es tu hábitat. Que ahora seas enviado y poseyendo la naturaleza de rey, entonces reines. Alabado su nombre. Estoy creyendo. Parecerá muy utópico creer que veremos transformación cuando tú ves todo lo que está ocurriendo en las naciones, pero Dios nos dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, y el único que contiene esa gloria eres tú. La gloria de Dios no está en lugares, no está en templos, no está en ningún organismo. La gloria de Dios está en persona. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Diga: estoy lleno de la gloria de Cristo. Y la tierra espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación sabe que los únicos que la tienen, grite, somos nosotros. Gloria a su nombre. Padre de gloria, ante ti se dobla toda rodilla, y en el nombre de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, nosotros como hijos tuyos elegidos para un propósito eterno e introducidos a un reino eterno, ahora en nuestro tiempo queremos obrar. Renueva nuestra mente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mata al sacerdote, al levita que está en nuestra forma de pensar. Que la corona de justicia de Melquisedec gobierne mi forma de entender y de conocer tu verdad, tu justicia. En el nombre poderoso de Cristo oro para que esta generación de reyes sean, Señor, formados y enviados en la realidad de lo que son y de lo que representan, con la certeza de que nada ni nadie les podrá dañar, porque el reino de Dios y el Rey de Reyes
estará con nosotros hasta que cumplamos todo, hasta el fin. A Él sea la gloria. Aplauda su nombre. Aleluya. Un abrazo grande. Amén, Señor.